Continuamos con este tema que también es muy interesante y definitivamente las enfermedades respiratorias. Decíamos que como nunca ahora se ha estado hablando de este gran riesgo que hay. El aparato respiratorio quien nos permite respirar, en el momento que se infecta, claro que el tiempo es oro, no se puede dejar a la larga porque ¿quién logra aguantar 3 minutos sin respirar? Entonces, obvio es que por esto este programa estamos nosotros aprendiendo cómo funciona, pero también cómo se enferma. Para esto, en este sentido, y vuelvo, doctor, en el sentido de las infecciones, aquí sí vamos a hablar por qué tan frecuentemente a lo mejor algo tan simple, una amigdalitis termina en una neumonía. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué son los factores que en este camino hace que algo tan simple o una gripa que luego pasa ya algo bacteriano y continúa y continúa? ¿En qué momento es donde una persona que empieza a tener gripa adolece de esa apatía o que no se cuida o no sé, y que en determinado momento llega ya complicado normalmente a consulta? Mira, es una pregunta interesante porque, como bien decías, la gripe como tal es como un contexto de enfermedad, pero si lo determinamos en el sentido de definir, por ejemplo, influenza, hay muchos grupos de influenza, hay muchas subespecies de influenza y varias subespecies nos pueden generar manifestaciones y gravedad en el proceso de la gripe. Por ejemplo, el H1N1 que hace mucho, en el 2009... No, se espantó a medio mundo, exactamente, puso de cabeza, espantó a la parte mexicana porque fue un virus, bueno, me va a corregir el doctor, pero es un virus nuevo que aparentemente no había sido conocido como un factor predisponente de ese tipo de infecciones respiratorias, hasta que como 15 días después, o más o menos 15 días, un mes, 21 días, se mandó al CDC, se determinó qué tipo de virus era, generó pues muertes en personas jóvenes, no tan grandes, y generó daños muy severos en un grupo específico de personas, personas no tan grandes y personas que tenían obesidad, diabetes y enfermedades con morbilidades y embarazadas. Fue donde pegó más la agresividad del virus. Pero estos virus tienen ciertas características que le generan esa posibilidad. Hay otros como H3N2 y vamos a decir así unos números medios raros, pero los tipos. Sí, esos virus nos generan daño, pero no son tan agresivos como H1N1, y hay una famosa infección respiratoria que se llama aviar, que se presentó en un grupo de personas, no sé si en Hong Kong o en China, que presentó una mortalidad mayor de la esperada. Entonces, sí existen virus que nos van a generar mucho mayor daño que otros virus. Por ejemplo, hace ratito que dijiste, efectivamente, la infección de vías respiratorias altas, por ejemplo, el rinovirus, pues son un virus que nos genera mucha enfermedad, pero no tanta mortalidad. Son virus que nos generan pues mucha lesión en diferentes partes de la comunidad, pero no generan tanta lesiones graves. ¿Cuál es la ventaja? Uno, que nos infectan muy frecuentemente. La desventaja, que como son demasiados serotipos, muchos tipos de virus, no tenemos la posibilidad de generar respuesta autoinmune a esta condición. Entonces, yo creo que los podemos dividir, además de infecciones altas y bajas, las que se meten a la parte del cuerpo, las que generan infección a nivel de la sangre y que afectan otros órganos y que nos complica la enfermedad o la salud de las personas. Exacto. Agregando un poco, doctor, el famoso rotavirus, que por ejemplo también llega, hace una bola de estragos, sale, tiene su pico de entrada y de salida, pero igual no hay nada que hacer más que esperar, ¿no? Sí, o el virus sincitial respiratorio, que también es algo que se está presentando frecuentemente, o el parainfluenza, que son virus que actualmente los conocemos más, y hace, digamos, 2 siglos anteriores, o bueno, unos 50 años, pues no eran conocidos, porque son partículas muy pequeñas. Exacto. Y aquí hace rato comentaban algo y se me hace interesante. Bueno, yo tengo aquí algunas anotaciones y en el sentido de lo que son las enfermedades respiratorias.
más del 90% de muertes relacionadas con la gripa se producen en la tercera edad. Creo que eso también es importante, no descuidar el hecho de que no solamente los niños. Por supuesto que el ingreso principal de los niños menores de 1 año, el ingreso es por enfermedades de vías respiratorias, inclusive de forma urgente, y hospitalización. Y en el caso de los niños, es el 50% de las visitas al médico y de las hospitalizaciones, es muy alto. Y yo creo que aquí en este sentido, pues también tiene que ver mucho, obviamente pues no somos pediatras, pero probablemente el que apenas está en desarrollo todo su tracto respiratorio y lo hace pues, mucho más vulnerable a todo esto. Algo que también comentabas, doctor, y se me hace muy interesante, y creo que aquí el doctor Iván también nos va a ayudar mucho, es el uso irracional de los antibióticos. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que se están manejando cefalosporina de tercera generación inyectables para gripa, por ejemplo, que es algo, la ceftriaxona, que es clasiquísimo, que todo el mundo lo da para gripa. Ahorita es increíble cómo se da. Antibióticos que afortunadamente ahorita ya no se pueden automedicar, pero que a través de las farmacias de los diferentes, o los consultorios de diferentes farmacias, se está generando una constante de antibiótico que a veces no están muy bien indicados. Esto se ha hablado, la Organización Mundial de la Salud ya menciona que una de las grandes amenazas de la humanidad es la resistencia a los antibióticos. ¿Qué nos puedes comentar de esto, doctor? Sí, claro. Y el secreto lo acaban de comentar, ¿no? Hay que entender, la principal sintomatología respiratoria es no infecciosa en la mañana. De las infecciosas son los virus y afortunadamente son los virus respiratorios menos agresivos. Entre enterovirus y rinovirus se llevan el 60-70% de las infecciones virales, que es esta síntoma catarral, gripal por la mañana, porque se autolimita en 1 o 2 días, máximo 3. Sí puede complicarse algún caso de vez en cuando, pero siempre hay un comórbido que lo haya acompañado, ¿no? Alguna patología pulmonar previa, asma o etcétera. De ahí, fíjate qué interesante, hablamos de rinovirus, hablaba el doctor de enterovirus, hablaba del metaneumovirus, del adenovirus, por supuesto, y del coronavirus. Quiero que sepan que hay 4 coronavirus, de entre las familias beta y alfa coronavirus, hay 4 coronavirus que ya han convivido con nosotros durante mucho tiempo. Claro. Estos, inclusive hay un estudio de la doctora Wong que habla de que hay una prevalencia cerca del 8.7%, es decir, el 8.7% de las infecciones respiratorias en niños en adolescentes menores de 15 años en el estado de Veracruz fue comprobado que era por el coronavirus. El INDRE, el Instituto Nacional de Referencia y Diagnóstico Epidemiológico, ha hecho cortes por cada 4 años, y la prevalencia de los coronavirus, de los principales coronavirus, en su mayoría alfa coronavirus, han sido del 7% en población general. ¿Qué nos dice? Que este es un virus con el cual nosotros convivimos y es parte de estas gripas estacionales. Ojo, también hay otros virus que causan este tipo de sintomatología respiratoria estacional, pero que son un poco más agresivos, y es ahí donde entra influenza, que afortunadamente hay una vacuna que te ayuda a reducir la enfermedad grave, pero es uno de estos virus. Ahora, ¿pero qué tanto es cada uno de estos virus? Cuando hablamos de rinovirus y de adenovirus y de metaneumovirus, hablamos del 70-80%. Influenza, lo más que alcanza es un 15%, en un promedio 10% de circulación. Es decir, que de los virus respiratorios agresivos, solamente el 10% va a ser influenza. Que hay que cuidar el virus sincitial respiratorio, por ejemplo, que sobre todo en menores de 2 años causa una enfermedad grave. Que hay que cuidarnos de algunos enterovirus, o te mencionabas rotavirus, cuidemos eso, ¿no? Que tienen una letalidad, sí, exacto. y un porcentaje de personas que llegan a hospitalización inclusive más alto, ¿no? Hay que cuidar estos virus definitivamente. Y hay que entender muy bien que son virus con los cuales nosotros ya convivimos, ya existen. Ahorita el doctor seguramente nos hablará, sí, claro, que este es un nuevo de los 7 patógenos coronavirus que afectan al humano. Eran 6, ahora son 7 con este 2019 NCOV. Y bueno, hay que estar listos para, así como llegó en su momento la influenza, ya es estacional y cada año convivimos con ella. Bueno, la Organización Mundial de la Salud también prevé que tarde o temprano este nuevo coronavirus resultará estacional. Entonces tenemos que estudiarlo, tenemos que conocerlo y tenemos que actuar al respecto, sobre todo fortaleciendo en donde más se va a presentar, que es en el primer nivel de atención, en los casos no graves. Insisto, igual que influenza, la mayoría de los casos no son graves. Exacto. Los que son graves, bueno, son preocupantes y debe de haber una infraestructura hospitalaria que pueda dar resolución a eso, respuesta a eso. Claro. Pero la gran mayoría se tiene que resolver y se tiene que cuidar y evitar que se complique desde el primer nivel de atención. Por supuesto. Doctor, regresando al corte, me gustaría que entráramos más de lleno a la parte de los virus. Y yo, antes de salir al corte, les quiero comentar. La
bronquitis aguda es una infección a corto plazo de las vías respiratorias. Afecta a entre 30 y 50 personas de cada 1000 por año. Algo interesante es que la bronquiolitis es una infección de las vías respiratorias bajas, que ya entendemos cuáles son las bajas, que afecta también a bebés y niños menores de 2 años y es la causa más común de ingreso hospitalario también. La neumonía, que es algo un poco más complicado, es una infección de los pulmones, causa frecuentemente la muerte. Lo ideal es no esperar a que se convierta en neumonía algo tan sencillo. Los síntomas tienen una duración de 3 a 4 semanas y también igual es común en los niños muy pequeños, que son los más vulnerables. Al mismo tiempo, existe lo que comentaba aquí el doctor, la neumonía adquirida en la comunidad por la contaminación, la neumonía intrahospitalaria y lo que es en ese sentido también la neumonía asociada a la ventilación mecánica o cuando se hace intubación. Todo esto pues hay que tener en consideración que la solución son los antibióticos. Por eso hay que preservar el uso de antibióticos para cuando está indicado, para dejarlos como el recurso que puede salvar muchas vidas y no de inicio cuando se tiene una gripa que es algo viral que ni siquiera es necesario el antibiótico. Creo que este es el primer mensaje de este programa, no nada más para el paciente, sino también para todos los médicos generales, médicos que están en estas farmacias, que en un momento dado le bajen a su prescripción de antibióticos en gripa. Y bueno, comentarles también y recordarles que tenemos nosotros ya en nuestra red médica a diferentes especialistas. Lo más importante de esto, obviamente hay internistas, hay infectólogos, neumólogo, pediatra, que estábamos comentando que ya también lo tienen. Entonces, llámenos, nuestro teléfono aparece constantemente en pantalla, diario estamos al pendiente y nosotros les podemos orientar, los podemos guiar e inclusive estamos en proceso de crear una buena alianza con las instituciones públicas para hacer también una ayuda y que mejoremos los tiempos. Se dice pues que el tiempo es lo que está matando ahorita a mucha gente, no tanto las enfermedades. Y esos periodos de espera son los que en un momento dado hay que abatir. Y con eso creo que estaríamos del otro lado. Bueno, vamos al corte nuevamente y vamos a hablar la diferencia en lo que es una infección bacteriana, que en este caso es donde vienen los antibióticos, y en dónde es o cómo funciona, cuál es el proceso de una infección viral. Que esto, tenemos aquí al especialista que nos va a dar cátedra ahorita en este momento, doctor, así que tú tranquilo, ¿no? Más es poquito, sí. Pero vamos a hablar sobre cómo se comportan los virus, que se ha dicho que pueden ser la amenaza próximamente de la humanidad, ya que los virus son muy cambiantes. Entonces, bueno, vamos al corte, regresamos y vamos a hablar ahora sí directamente de esta diferenciación entre infección por bacteria e infección por virus. Vamos al corte y regresamos.